Psicología. Bueno, psicología es una ciencia que se dedica al estudio de los procesos mentales, es decir, procesos cognitivos, afectivos y conductuales de una persona y su relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. ¿Sí? Etimológicamente, el término obviamente viene del griego, psique, que significa alma, ¿sí? O espíritu, pero pues los griegos a esta acepción le daban el referente de lo relacionado con la actividad mental. Entonces, por eso ha permanecido con esta etimología. Y obviamente logos, que es estudio. La psicología en sí tiene 4 objetivos o 4 metas fundamentales, ¿sí? La primera es describir la conducta, ¿sí? Obviamente a través de la observación, eh, generar una hipótesis a partir de esto y tratar de explicar dicha conducta, el, el generar un diagnóstico para poder predecir los efectos de la conducta de una persona y obviamente brindar un tratamiento, ¿no? Y el tratamiento pues tiene la finalidad de modificar o de regular o controlar dicha conducta. Para ello va a utilizar el método experimental y otros métodos no experimentales. Aquí en este cuadro pues viene la psicología ya desglosada en sus diferentes áreas de estudio, desde lo que es su definición, que es una ciencia objetiva, sistemática, que estudia hechos comprobables, ¿sí? Y se va a dividir, ¿sí? En tanto lo que es lo referente a procesos mentales, que son actividades mentales que no son observables directamente, ¿sí? Toda esta parte que es lo cognitivo, ¿no? La percepción, el aprendizaje, ¿sí? Etcétera. Y en lo referente a la conducta, bueno, pues va a estudiar las respuestas que puede llegar a tener un organismo o los cambios que se generan en relación al medio, ¿sí? Y la adaptación que tiene este organismo a dicho medio, ¿no? Y en lo referente a la personalidad, lo va a estudiar a partir de lo que se conoce como el ciclo vital, ¿sí? O sea, a lo largo de la vida, y es la suma de cualidades y características, tanto físicas y psíquicas, que hacen o hacen el constructo de lo que es la persona. La psicología, desde la perspectiva científica, que ya vimos que hay algunas pseudociencias que tienen algunas bases o algún referente psicológico o pseudocientífico, pero la psicología como tal, donde sí opera o se desarrolla a partir del método científico son las siguientes. Está la psicología biológica o psicobiología, sí, que va muy de la mano con la etología y empieza a estudiar al ser humano como un organismo, cumpliendo los criterios de cualquier especie o vida animal, ¿sí? Cómo se desarrolla, cómo interactúa con el medio, etcétera, pues para establecer algún tipo de teoría, criterio o, o norma, ¿no? Tenemos la psicología clínica. Ahorita vamos a ver la definición de psicología clínica, que es la que trabaja de la mano con la psiquiatría, pues para brindar un apoyo en el manejo y y en el tratamiento de algunos trastornos mentales. Tenemos la psicología cognitiva. Con psicología cognitiva va a estudiar todos los procesos mentales. ¿Qué es lo que abarca lo cognitivo? Bueno, pues sensación, percepción, ¿sí? Cómo el individuo interpreta a partir de su estructura mental el entorno. Tenemos la psicología evolutiva, ¿sí? Que va a ir
trabajando en base a los diferentes ciclos o etapas que existen en el ciclo vital, niñez, niñez, infancia, adolescencia, eh, adulto mayor, etcétera. O sea, todo lo que puede llegar a desarrollar a nivel psicológico una persona dentro de cada una de estas etapas, ¿sí? La psicología de la salud o salud médica, que es la psicología médica, que también ahorita vamos a ver la definición como tal. La psicología industrial o laboral, que es aquella que se encarga de ver o identificar cómo puede ayudar a una persona a ser más productiva, cómo puede ayudar a la persona a que las relaciones dentro del ámbito laboral o industrial pues sean pues más armónicas, obviamente enfocadas a mayor productividad. ¿Sí? Entra aquí lo de la gestión de capital humano, motivación, incentivos, etcétera. La psicología social, que estudia obviamente al individuo en el medio, obviamente ya en un constructo cultural o social de determinada parte geográfica, ¿sí? O estrato social. Y la psicología escolar o pedagógica, que es aquella pues, que estudia los procesos de aprendizaje del individuo, de una persona, así como también algunos tipos de trastornos que pueden estar afectando en dicho aprendizaje. ¿Dudas hasta aquí? No. No, no, doctor. Ok. Bueno, tenemos primero lo que es la definición de psicología clínica. La psicología clínica es una disciplina científico-profesional que tiene como objetivos evaluación, diagnóstico, tratamiento e investigación en el ámbito de los trastornos psicológicos o mentales. Los psicólogos clínicos van a recurrir al método científico para llegar a dichas conclusiones. ¿Sí? ¿Cómo se llega a dichas conclusiones? Pues a partir de obviamente, de la observación, y ahí entra la parte de elaborar una buena historia clínica, tener los referentes de la anamnesis del paciente. Podemos utilizar algunos instrumentos de evaluación, tanto para evaluar un trastorno en particular, como puede ser la depresión, la ansiedad, etcétera, o en su caso, aplicar algún tipo de evaluación para tener el referente de la personalidad del individuo, ¿sí? Obviamente en los test de personalidad, pues ahí nos va a dar tanto la parte positiva o negativa de la persona, o fortalezas y debilidades, y si hay alguna predisposición o algún rasgo a algún tipo de padecimiento o trastorno. El origen de la psicología médica parte desde 1978, ¿sí? Cuando la Asociación Americana en Psicología acepta la creación de la rama de psicología médica. Inicialmente la salud se abordaba desde un punto de vista dualista, en el que se separaba cuerpo y mente, ¿sí? Existía esta dicotomía. Entonces, a partir del siglo XX, se comienza ya a estudiar la importancia de los factores psicológicos y sociales y cómo estos van muy de la mano o van relacionados o impactan en la persona y sobre todo en la manifestación del soma, ¿no? O de alguna enfermedad. Dentro de la definición de lo que es psicología médica, bueno, tiene por objeto proporcionar al médico los conocimientos psicológicos necesarios para optimizar la relación médico-paciente y en su caso resolver los problemas y alteraciones psicológicos de dichos pacientes. Sirve también para dar una introducción al estudio de la conducta humana desde el punto de vista clínico, a las bases biológicas de la conducta y de la psicopatología, ¿sí? Entonces, muchachos, a su forma de ver las cosas, a su criterio, ¿para qué nos puede servir la psicología médica?
¿En qué casos, en qué circunstancias, es útil, no es útil? A ver, comentarios. Yo quiero decir algo. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que no tiene algún mal como físico, pero la propia depresión no lo deja salir de la cama o tiene a lo mejor dolores musculares, pues ahí se relaciona. Ok, sí, sabemos que hay enfermedades o trastornos mentales que sí pueden empezar a afectar a nivel orgánico al paciente. ¿Qué es lo que genera la depresión, muchachos, a nivel orgánico? No hay suficiente serotonina para que esté en condiciones estables el paciente. Así es, Diego. Hay un desajuste bioquímico, ¿no? Y desgraciadamente muchos psicólogos no toman en cuenta esto, creen que es una cuestión de cambiar los paradigmas o cambiar el chip de la persona a partir de esta psicología positiva en la cual, pues mira, pues hay que cambiar de pensamientos, hay que cambiar de actitud hacia la vida, hay que hacer algún tipo de actividad que sea pues relajante, que sea que te estimule a generar un bienestar. Ok, en parte sí funciona, sí es parte de, pero hay que reconocer que en muchos pacientes, si no tenemos una visión más amplia en el cual tomemos también en consideración tanto los procesos bioquímicos del cerebro, los procesos hormonales, lo, lo endocrino, etcétera, esto también puede llegar a influir en que la persona, por más motivación, por más tratamientos de terapia ocupacional o dichos referentes, pues no van a sacar a la persona de, de esta depresión. Y hablamos pues, ya de personas que padecen una depresión pues severa, ¿no? Donde ya a nivel orgánico, pues el cerebro no está generando la serotonina pues necesaria. Entonces sí necesitamos utilizar el medicamento pues, para la recaptura, ¿no? Y de cierta manera, pues, regular dicho proceso y a partir de esto, de este tratamiento farmacológico, pues ya hacer un abordaje terapéutico, pues para identificar también los factores que interfieren o que están interviniendo y lo que se pueda cambiar de dichos factores, pues para ayudar al paciente a que salga más rápido de este trastorno, de esta situación. ¿Alguien más? ¿Para qué más nos Sí. puede ir? Sí. Bueno, yo pienso que, bueno, sí, aparte de lo que se estaba comentando, que a la psicología al abarcar como los comportamientos humanos, pues yo creo que es importante, por ejemplo, para el médico, saber interpretar algunas cosas que está como padeciendo el paciente para generar como un enlace de más empatía o también, por ejemplo, al momento de querer dar un medicamento y que se esté rehusando el paciente, saber como de una manera asertiva cómo persuadir en base a la psicología. Más Así o menos. es. Ajá, sí. Sí, Cristina, nos puede servir también para eso, desde cómo abordar un paciente, o sea, desde el momento en que ustedes pueden identificar algún tipo de rasgo de personalidad o algún trastorno en un paciente y que al tener este conocimiento o esta base, ustedes puedan desarrollar algún tipo de estrategia para, obviamente, brindar el tratamiento o brindar la atención, de una manera más efectiva. ¿Sí? Hay pacientes que pues ya son nerviosos o son ansiosos y no es por la cuestión de la situación, es decir, cualquier persona que sabe que va a ser intervenida en una cirugía o que tiene que operarse puede llegar a desarrollar algún tipo de reacción ante dicha situación. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, nos podemos sentir ansiosos, podemos sentirnos preocupados, ¿no? De lo que pueda pasar dentro de un quirófano.
Obviamente hay personas que lo van a manifestar o lo van a, hasta lo van a confrontar con el médico, ¿sí? Ustedes como médicos pues van a hablar con el paciente, le van a explicar qué es lo que se va a trabajar dentro de la cirugía. Obviamente, a partir de todo esto, pues la finalidad es que el paciente tenga una visión más amplia de lo que se va a hacer y reducir con ello la ansiedad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí el paciente está presentando una manifestación de ansiedad por estado, es decir, por la cuestión de la situación que es inminente o una crisis por lo que pueda llegar a pasar en dicha cirugía. Pero hay personas que la ansiedad no la desarrollan como una especie de estado transitorio, ¿no? Es un problema, es una situación y esto me genera una crisis, pero pasada la crisis, pues ya yo otra vez vuelvo con mi vida normal o no detecto algún tipo de amenaza o de algo que me genere estar paranoico, sino que ya vuelvo a retomar mis actividades normales. Pero hay personas que esta ansiedad ya la tienen como un rasgo, es decir, lo traen tanto genéticamente en el temperamento como, como parte de su carácter. Entonces, aquí se va a hacer difícil, porque por más que tú le expliques o por más que tú tengas un abordaje en ese sentido con el paciente, probablemente no vas a lograr disminuir esa ansiedad y esto trae como consecuencia pues que el paciente va a estar renuente o va a estar a la defensiva o no va a evolucionar a lo mejor dentro de la intervención pues de una manera más adecuada. Entonces, nos sirve para eso, nos sirve también para dar, pues, hasta las malas noticias, ¿no? Creo que todos en algún momento se han puesto a pensar qué va a pasar o qué impacto va a tener tanto en mí, o sea, en mi propia vida o en mi propia personalidad, el día que me toque una situación en la cual yo, por más que haya dado lo mejor de mí dentro de mi labor como médico, como profesionista, venga un deceso, ¿sí? Se me muere el paciente. ¿Cómo va a impactar eso en mí? Y cómo va a impactar también en los familiares del paciente y en mi responsabilidad a lo mejor de dar esa noticia. Entonces, es algo que también pues es importante el aprender o entender un poquito que pues nadie está exento, que por más que estudiemos, por más que nos preparemos para que esto no suceda, pues puede llegar a suceder y tener ciertas herramientas tanto para manejar a nivel personal la situación, como también para dar o aprender a dar una mala noticia, ¿no? Y que también cuando tú das una mala noticia o das una noticia de este tipo, pues tanto los familiares o en el caso de un paciente en el que le estás relatando pues que está en una fase terminal o que debido a una lesión pues va a dejar ciertas secuelas que van a cambiar su estilo de vida, pues entonces ahí también no sabemos a veces cómo va a reaccionar el paciente, no sabemos si el paciente se va a romper, se va a quebrar en ese momento, va a tener una crisis de llanto, de tristeza, o en determinado caso el paciente puede reaccionar con hostilidad o irritabilidad o hasta nos pueden llegar a agredir, ¿sí? Entonces también esto nos puede servir para detectar algunos tipos de rasgos, algunos tipos de situaciones, tanto de los familiares o del paciente, pues para tener una mejor actuación en ese tipo de situaciones, ¿sí? ¿Alguien más? Ok. Bueno, la OMS, a partir de 1964, define la salud como un estado de bienestar completo a nivel físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedad o de dolencia, ¿sí?
Esta definición establece claramente la naturaleza biológica y psicosocial de la salud y pone el énfasis en que la salud es más que la ausencia de enfermedad. ¿Sí? Es a partir de esto que se busca que exista un equilibrio integral en la persona, donde van a intervenir los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos, ¿sí? Y hasta los aspectos sociales del individuo. También la psicología médica ha demostrado científicamente que los factores psicológicos son esenciales en la predisposición, origen y mantenimiento de muchas enfermedades. Creo que esto también ya lo han escuchado. Algunas enfermedades que ustedes hayan o sepan o tengan el referente que tienen esta parte o este referente psicológico y que generen una predisposición a dicha enfermedad o que sean parte de que se mantengan activas o vigentes. Pues El el síndrome Alzheimer, de colon irritable. A ver, en ese sentido, ¿cómo opera lo psicológico en las enfermedades degenerativas? que pierden la memoria e inclusive la noción del tiempo y su espacio, de dónde están, y su personalidad. ¿Ok? Muchas enfermedades degenerativas que van a usar, obviamente el deterioro, pero también va a nivel psicológico, va a haber un cambio en la personalidad del paciente, ¿sí? ¿Qué otras enfermedades? De las crónicas, muchachos, ¿cuáles enfermedades crónicas están relacionadas o tienen algún referente psicológico? Esquizofrenia también puede ser. Pues la esquizofrenia es orgánica, o sea, prácticamente ya en una predisposición genética. Yo había dicho síndrome de colon irritable, pero no sé si va dentro de ellas. Sí, sí, de hecho, las enfermedades gastrointestinales o el colon irritable, ¿con qué va relacionado? A ver, ¿qué se dice a estas personas que manifiestan este Con padecimiento? estrés. Por estrés, ¿sí? Una persona que está sujeta a niveles muy altos de estrés puede llegar a desarrollar algún tipo de padecimiento en gastro o en colon, ¿sí? ¿Por qué creen que pasa esto? Sí, pues ya sabemos que es por el estrés, pero ¿por qué? ¿Qué sucede cuando una persona está estresada? Aumenta los niveles de cortisol. Ujú. Hay aumento. También, Ajá. ¿Qué más? bueno, pues también en algunas ocasiones cambian sus hábitos alimenticios. Hay cambios alimenticios que pueden generar que pues se desarrollen problemas en el estómago, en el intestino. ¿Qué más? También hay cambios del sueño, bueno, de cuánto duermen y así. Ujú. O sea, si se dan cuenta, sí hay un referente, sí hay algo de factores externos que si tomamos en cuenta el modelo biopsicosocial, es decir, es el que pues, se pretende establecer para el abordaje de un paciente, pues sí hay muchas manifestaciones. Es más, las personas que tienen estrés tienden a generar más jugos gástricos, ¿sí? Y obviamente empiezan a tener problemas en ese sentido y eso ya impacta en la cuestión fisiológica, ¿sí? Las personas que son temperamentales, que son irritables, que por todo se enojan, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿En qué afecta? ¿Qué es lo que puede llegar a desarrollar? Mm. ¿No será migraña o Eh, algo así?
migrañas, cefaleas, enfermedades coronarias, hipertensión, ¿no? Digo, hay una parte de alimentación que tiene que ver con la hipertensión, pero también hay una predisposición en cómo la persona reacciona ante ciertas circunstancias o factores estresantes, que hay una predisposición ya también, ¿sí? A que adquiera en algún momento, alguna etapa, dicha enfermedad. Sí, así como me imagino que han visto las personas, bueno, no personas, sino en algunos animales que te llegan a morir de una impresión, de un enojo, ¿sí? Como los chihuahuas, por ejemplo, que dicen que si los haces enojar, se infartan. No, Sí. sí, o sea, de esta parte del temperamento de que llegan a un punto en que están tan irritados o están tan enojados que viene un infarto fulminante. Entonces, también hay personas que, pues, no, a lo mejor no de esa manera, pero sí empieza a haber algún tipo de daño, o empieza a generar algún tipo de secuela a partir de no tener formas de cómo regular adecuadamente su temperamento, de no aprender a relajarse, a no tomarse las cosas tan serio, tan a pecho. Pues a lo mejor ahorita que están jóvenes, pues no hay problema, pero conforme va avanzando el tiempo y hay una mayor edad, pues sí pueden ser factores que lleguen a influir. Sí. En el oriente, no sé si han escuchado también esta parte de que pues el cáncer, ¿no? Que el cáncer sí tiene que ver mucho con factores de la persona, de cómo responde ante los factores externos o ambientales, obviamente la alimentación, etcétera, pero también que hay una predisposición, ¿sí? De hecho, pues no lo sabemos, porque todavía hay casos en los cuales pues, no sabemos que una persona que puede tener una vida pues en forma, se cuida, tiene buena alimentación y puede llegar a desarrollarlo, a diferencia de una persona que tiene hábitos sedentarios. Entonces, pero sí también se toma como referente. ¿Alguien más? De hecho, en semiología estábamos viendo, por ejemplo, en cáncer, bueno, no relacionado al cáncer, pero investigamos algo como un índice de Karnofsky, algo así, que es cuánta capacidad tiene una persona para hacer las cosas, pues bueno, para ser independiente cuando tiene una enfermedad crónica. Y el doctor nos estaba comentando que obviamente las personas que ya van a estar más avanzadas por esto de que se pueden sentir impotentes o que no pueden hacer las cosas por sí mismos o por todo lo que les puede doler, pues nunca van a estar, o bueno, va a ser muy raro que estén de buen ánimo, siempre van a estar más bien enojados, decaídos, todo eso. Sí. Entonces sí hay una correlación. En algunas enfermedades o más bien disfunciones también de tipo sexual, muchas de las veces no es una cuestión orgánica, puede llegar a ser un factor psicológico, ¿sí? Que obviamente impacta en la persona y pues afecta su vida o su actividad sexual. Entonces, sí van relacionadas muchas pues, enfermedades con algún tipo de trastorno. Ok, la psicología médica tiene como objetivos principales los siguientes. Primeramente, cuidado de la salud, ¿sí? En muchos supuestos, la medicina no es suficiente para el tratamiento de enfermedades. En ese sentido, la psicología puede ayudar a complementar dicho tratamiento analizando hábitos y comportamientos humanos, ¿sí? El siguiente es prevención de enfermedades. Al disminuir el miedo, la irritabilidad, el estrés u otras emociones que se viven durante los procesos de enfermedad, va a permitir al paciente adaptarse mejor a los tratamientos, intervenciones y limitaciones molestas o incómodas que puedan suscitarse
a partir de la enfermedad, ¿sí? Y obviamente pues va a generar que el pronóstico de recuperación pues sea en corto tiempo. Y también trabaja la parte de la investigación, ¿sí? Entonces la psicología médica también realiza investigaciones sobre qué factores influyen para que aparezca la enfermedad y se desarrolle. Sí, ahí en el Comité de Bioética hay proyectos que sí van muy relacionados, que no son nada más meramente médicos o científicos, que dicho de otra manera, hay algunas investigaciones que sí traen el componente psicológico dentro de la misma. Por ejemplo, ahí traían una investigación de cuál puede ser la influencia de la microbiota en algunos casos de depresión moderada o depresión severa, ¿sí? Son algunos de los ejemplos de estas investigaciones que también tienen esta perspectiva dentro de lo que es la psicología médica. Entonces, ¿cuál es la importancia de la psicología para el médico? Entonces, con frecuencia el médico general, ¿sí?, es el primero que toma contacto con enfermos cuyos problemas tienen implicaciones psicológicas importantes. Por ello es necesario que esté capacitado para manejar conceptualmente los aspectos psicológicos, al igual que maneja los aspectos morfológicos y funcionales. ¿Sí? ¿Tú estás hasta aquí, muchachos? No, doctor. No, doctor. Ok. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a empezar a determinar o a distinguir si el paciente tiene algún tipo de problema? Pues obviamente a partir de la observación, ¿sí? Así como ustedes tienen la capacidad para ver en un paciente ciertas características que nos dan el referente de que el paciente tiene tal o cual enfermedad, es decir, desde, por ejemplo, el tono el semblante, la forma de caminar, de sentarse, si manifiesta algún tipo de coloración en la piel, en los ojos, etcétera. Pues también a nivel psicológico podemos nosotros, al tener los referentes de los trastornos de personalidad, ¿sí?, podemos identificar, esta persona puede, o yo le veo ciertos rasgos a lo mejor de un trastorno obsesivo compulsivo, o yo le veo rasgos de algún trastorno esquizotípico, o le veo rasgos de algún trastorno dependiente o evitativo, etcétera. Y también nos permite ampliar nuestra historia clínica, ¿no?, o nuestra anamnesis. Entonces, muchos médicos no advierten claramente el papel de las experiencias subjetivas que juegan dentro de los estados de salud y enfermedad en un paciente, ya que no abordan los aspectos personales, familiares y sociales de sus pacientes. Y esto tiene que ver también mucho con la dinámica en cómo se da la práctica médica, ¿no? Obviamente, cuando ustedes están en la consulta privada, tienen mayor oportunidad de trabajar todos estos aspectos con un paciente, a diferencia de cuando se da un servicio en una institución pública, cuando sabemos que están esperando afuera 30 pacientes y que por cuestión de tiempo, pues tienes que verlos subsecuentemente, ¿no? Y prácticamente se siente el paciente, ni volteas a verlo, nada más haces una serie de preguntas muy concretas, el paciente te da la información, haces tu diagnóstico y das tu receta y se acabó, ¿sí? En la práctica médica, pues es diferente, ¿no? Hay un poco más de tiempo para interactuar con el paciente y para tener más información sobre aspectos personales o familiares. Y pues, sí, tiene mucho que ver con los sistemas. En la psicología es igual, o sea, un psicólogo dentro de la práctica privada, pues puede dar hasta 1 hora de sesión, se abordan más temas,
Y hay métodos, por ejemplo, en psicología, o hay más bien un enfoque que es la intervención en psicología breve y de emergencia, en la cual pues prácticamente no vas a sacar cosas del pasado del paciente, sino únicamente te vas a enfocar en el problema que presenta, en los síntomas, en cómo está afectando al paciente en la parte funcional y dar un tratamiento en ese sentido. Es como un tratamiento de contención. Entonces, cuando pues lo ideal sería pues, que tuvieras más tiempo, ¿no? O pudieras trabajar más áreas. Entonces, aquí sí es importante o necesario que sí se tomen en cuenta todos estos referentes. Entonces, como consecuencia, pues al no tener todas estas situaciones en consideración, pues no van a proporcionar el trato y la atención adecuada. Entonces, el subestimar los aspectos psicológicos tiene consecuencias adversas dentro de la práctica médica. Una de ellas es que el médico no va a identificar trastornos tan frecuentes o significativos como la depresión y la ansiedad, que son causa de grandes conflictos en el paciente. Ahora, hay personas que no manifiestan abiertamente la ansiedad, o sea, pueden ser ansiosos, pero a lo mejor tenemos una idea, un criterio de cómo es la manifestación o los síntomas de la ansiedad. Y hay algunos síntomas que pueden estar pues disfrazados, ocultos o latentes. Y en la depresión igual, no sé si les había comentado de que a veces nosotros pensamos que una persona depresiva no es funcional. Y hay muchas personas que padecen depresión, pero son funcionales, es decir, se levanta, se baña, se alimenta, va al trabajo, sigue con su vida regular, pero la depresión está de cierta manera como oculta, ¿sí? En muchos de los casos. O la manifestación de la misma no es que la manifiesta a través de la tristeza o del aislamiento. Hay personas que están deprimidas y lo manifiestan a través de hostilidad, o sea, son irritables, no están conformes, están frustrados, y es una variante de un estado anímico que hay depresión, pero la forma o los síntomas en cómo la manifiesta pues, son diferentes. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? No. Y en esos casos, bueno, en esos casos donde no es tan evidente, ¿cómo se incide sobre ellos tanto para identificarlos como para tratarlos? Ok, el identificar es difícil, ¿sí? Tiene que haber una actitud o algo manifiesto en el paciente que te dé la pauta para identificar pues que la persona padece una depresión. Muchas de las veces lo que podemos hacer es identificar el contexto de la persona, ¿sí? Ejemplo, a lo mejor la persona tiene una pérdida significativa, fallece un familiar, tuvo algún tipo de situación o una crisis personal y pues lo esperado o lo que la mayoría de las personas puede llegar a desencadenar pues son ciertas características, ¿no? Pues a lo mejor pues, está en depresión, está en una fase de duelo, etcétera. Pero hay personas que no, hay personas que prácticamente no manifiestan dentro de un duelo, por poner un ejemplo, tristeza. Es decir, ni siquiera lloran la pérdida. Entonces, tienen una capacidad para confrontar o para resguardarse ese sentimiento, ¿sí? Que no afecta el área funcional de la persona, pero en algún punto, en alguna situación o meses después, puede empezar a salir. Y a veces no lo va a reflejar el duelo, como les comento, por poner un ejemplo, con tristeza o con llanto, sino puede estar irritable, puede estar molesto, puede estar frustrado.
lo puede extender. Entonces aquí tenemos que ahondar un poquito más en la historia personal de la persona, digo, del individuo para tener un referente sobre su contexto, ¿no? Y ver a lo mejor qué factores sí pueden estar ahí presentes o latentes, que ahorita no los observamos, pero sabemos que en algún punto pueden llegar a desencadenarse y afectar la funcionalidad del paciente. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Entonces, también tenemos que el contacto diario con los enfermos, identificando esta dimensión psicológica, pues hace más profundas y comprensivas las acciones médicas. La finalidad de la psicología médica también, muchachos, es obviamente darles unas bases de que tengan ustedes conocimientos sobre algunos trastornos, sobre algunas características de problemas psicológicos en los pacientes o en las personas, pero también el que tengan ustedes una interacción más humana, ¿no? O dar esta parte humanista dentro del servicio. Volvemos a la parte en que muchas de las veces el médico, por el efecto del burnout, por el efecto de la carga, del estrés laboral, y a veces hasta en la especialización, es decir, el médico ve nada más con una visión de túnel, es decir, a mí la verdad no me importan todos los aspectos que están alrededor del paciente. Yo me concentro nada más en mi trabajo y mi trabajo es meramente en lo clínico. Entonces, es darle esta parte más humana. Ahorita retomando un poquito lo de bioética, nos ha tocado mucho en la revisión de los protocolos de proyectos de investigación, y esto es muy característico del médico que se dedica exclusivamente a la investigación. Cuando dentro del protocolo viene el consentimiento informado para poder hacer algún tipo de evaluación, de examen o tomar una muestra en un paciente que está sujeto o que se le pide la aprobación para participar en dicha investigación, muchas veces el protocolo, más bien el formato del consentimiento, hay una parte en la cual tiene que describir qué es lo que se le va a pedir al paciente, ¿sí? Qué es la intervención que se le va a hacer al paciente, desde una toma de muestra de sangre, por ejemplo, ¿sí? O qué tipos de estudios se le van a realizar para que participe en el proyecto. Entonces, en ese apartado a veces la descripción es 90% técnica, es decir, no se toma en cuenta el cómo explicarle al paciente con un lenguaje más coloquial o un lenguaje más accesible, que entienda qué es lo que se le va a hacer. Entonces el paciente lo lee y dice, pues es que aquí dice esto y estas palabras no las entiendo, o qué tanto me quieren hacer, que eso puede generar que el paciente no acepte o esté renuente a dicho tratamiento. Entonces aquí tienen que a veces ser muy claros en explicarles con bolitas y palitos qué es lo que se les va a hacer. Decir, pues se les va a hacer a lo mejor vamos a tomar una inyección de tal característica y se le va a hacer un pequeño piquete. Este piquete pues va a sentir un dolor mínimo, salvo algún caso en el cual presente algún tipo de reacción, pero por lo regular va a durar nada más unos segundos y va a dejar cierto ardor momentáneo. O sea, así es como se tiene que explicar, no nada más la parte técnica. Entonces, sí, el tener estas bases de psicología médica nos permite tener esta apertura, por ejemplo, en este caso en los investigadores, pues para que en su descripción de lo que se va a trabajar con el paciente, pues sea más amplia y más clara. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? No. Ok, vamos a dejarle aquí, muchachos.
Sí, continuamos. ¿Cuándo nos toca? El viernes, ¿verdad? Sí, el viernes. Sí. Ok. Entonces, nos vemos el viernes y terminamos aquí con la presentación. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.